Hola a todas y todos, soy Claudia Ospitia, artista plástica y poeta. Hoy vamos a realizar un taller de collage. Es un taller muy especial porque este se puede realizar con la familia y va dirigido especialmente a los niños. Otra de las ventajas de este taller es que podemos utilizar materiales reciclados para aprovecharlos y para motivar la creatividad y la interacción de los niños en ese momento de cuarentena, con un espacio pequeño donde podamos salir, un jardín, en la calle. Vamos a utilizar también materiales que encontremos, objetos encontrados, en este caso objetos orgánicos como hojitas, como ramitas. Los objetos se van a poder combinar también con recortes de revistas viejas que tengamos en casa, con palabras, con hojas viejas de libros. Todos estos objetos que tenemos en casa se van a poder utilizar como una manera de ser más creativos a la hora de hacer una composición y de manejar también los colores a través del collage. Entonces vamos a realizar el taller. Bueno, la técnica que vamos a utilizar para este taller, que se aprovecha muchísimo con la creatividad de los niños, es el collage. El collage tiene una historia muy linda, ha sido utilizado en composiciones tradicionales, casi figurativas, pero su gran significado se dio bajo la vanguardia del dadaísmo y del surrealismo, que también aprovecharon esta técnica para sacar ideas de la cabeza de la manera más creativa e innovadora posible. ¿Por qué? Porque en el collage, además de combinar materiales, el hecho de que utilicemos materiales distintos nos va a llevar también a que estos materiales dialoguen dentro de un plano. Los materiales van a tener diferentes formas, diferentes texturas que se pueden aprovechar a la hora de hacer el collage. Podemos utilizar las formas de la naturaleza, así como las hojitas, para crear micropaisajes, por ejemplo. En la naturaleza, en las hojitas que encontramos frente a la casa, vamos a encontrar una riqueza de formas y de texturas que vamos a poder utilizar con la técnica de collage. Este collage que vamos a realizar es muy especial también porque vamos a mezclarlo con otra técnica que se llama la monotipia. Esto es algo muy rico para trabajar dentro del collage, que no solo se puede trabajar pegando recortes, como es el caso de los recortes que yo escogí, que saqué de una revista ya viejita que tenía en la casa, o pegando letras, que también se puede utilizar las palabras. También podemos aplicar pintura. En este caso vamos a mezclar el collage con el estampado o con el grabado en monotipia, que es utilizando imprentas de las diferentes formas que vamos a utilizar en nuestro collage a través de la pintura. Es una técnica muy fácil, muy sencilla, que incluso nos puede dar una iniciación en la técnica de grabado para los niños y que también podemos utilizar materiales reciclables. Entonces, para el collage como tal, ¿qué vamos a necesitar? Primero, podemos hacer una exploración con nuestros hijos y aprovechar el tiempo que tenemos en casa para salir con ellos bajo las normas de bioseguridad y llevarlos a que explorando recojan ellos las formas que más les llamen la atención. Ellos las van a encontrar, los colores, las formas de las hojitas, de los árboles. Esto va a incentivar en ellos también la observación, ¿no? La observación y el conocimiento del entorno. Recordemos que los primeros artistas de la época medieval, del Renacimiento, pues los primeros artistas de nuestra cultura eran sobre todo observadores. Entonces salían a observar la naturaleza y a partir de ahí iniciaban su proceso creativo, indagando las formas, las figuras. Entonces ellos estudiaban incluso geometría, medicina a través de esto. Entonces es algo muy chévere para que aprovechemos con nuestros hijos. Otro material indispensable es el papel que vamos a utilizar. Pueden utilizar papel reciclado porque se van a dar cuenta que con los niños ellos van a realizar diferentes pruebas hasta que por fin les salga algo con lo que ellos estén conformes. Entonces sería muy rico, si tienen papeles que pueden reciclar en casa, utilizarlos. Cuando ya vean que pueden llegar a un trabajo más terminado con sus hijos, les recomiendo que utilicemos el papel acuarela o el papel Durex, porque con el collage vamos a utilizar bastante colbón, entonces vamos a utilizar agua. Entonces es un papel que sea resistente al agua. Vamos a utilizar también para el grabado en monotipia, que yo les expliqué, los vinilos. Normalmente el grabado es con tinta, pero en este caso, que es algo especial para los niños,
es necesario únicamente vinilos de diferentes colores. Vamos a trabajar las texturas también para el grabado, entonces en casa si tenemos pedazos de telas con texturas como de encajes, como el tul, también se puede utilizar. ¿Listo? Vamos a utilizar también para poder trabajar sobre el papel una cinta de enmascarar. Tengo también para pintar, es mucho más sencillo, sobre todo para los niños a la hora de que ellos comiencen a hacer pinturas sobre las hojitas, que utilicemos mejor espuma y es muy fácil de conseguir, ¿no? De pronto si hay una moladora una tapizadora de muebles, podemos pedir que nos obsequien un pedazo de espuma, o si tenemos en la casa. En caso de no haber espuma, también podemos utilizar un paño que sea en puro algodón, puede ser un pañito viejo. Tijeras, que son muy importantes, por eso es importante también, dependiendo de la edad de los niños, que estén acompañados por adultos al realizar un collage, porque vamos a utilizar tijeras para hacer los recortes. Revistas viejas de las cuales puedan sacar recortes, los niños van escogiendo para su composición. Es importante también tener un trapito a la mano para ir haciendo limpieza, para que se vayan limpiando las manitas. Y este objeto es un banner, se utiliza en grabado para hacer la impronta de los objetos que están pintados sobre el papel. Es muy fácil de hacer en casa. Esto lo podemos hacer con un círculo de cartón, y debajo del círculo de cartón podemos poner un trapito y todo eso se envuelve como cuando se envuelve un tamal tolimense. Lo podemos envolver con una tela grande y con esa misma tela amarramos, y es muy fácil de hacer. Lo importante es que nos quede con la base dura del círculo de cartón arriba y que nos quede esta superficie blanda, para que cuando vayamos a hacer la impronta sobre nuestro papel no vayamos a regar mucho la pintura. Esto debe ser muy blando. Entonces los materiales son muy fáciles de conseguir. Bueno, lo primero que vamos a realizar será fijar nuestro papel de acuarela sobre una superficie plana donde vayamos a trabajar. ¿Por qué debemos fijarla? Porque vamos a utilizar acrílicos bastantes, vamos a utilizar mucho colbón, entonces vamos a tener suficiente cantidad de agua, de material con agua en esta superficie. Vamos a trabajarlo así, entonces es mejor, porque el material se puede ondear un poquito, que lo fijemos. Y también por cuestión de darle un marco al trabajo que vayamos a realizar. Ya después se van a dar cuenta que va a quedar además con una especie de marco muy bonito. Y es mucho más fácil también para los niños, para que a medida que vayan trabajando sobre el papel no se les corra. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar sobre los planos. Recuerden que de las revistas, incluso de carátulas de cuadernos que tengamos guardaditos, podemos sacar nuestros recortes. Eso va a ser entonces también al gusto, a la elección de los niños. Para esta composición, pues yo ya traje mis recortes. Pueden seleccionarlos por colores, por formas, por temas. Todo eso se puede trabajar con el collage. Bueno, vamos a aplicar. A mí me gusta cuando trabajo con niños. Yo soy también profesora, soy docente de primaria. Cuando se trabaja con niños es mejor tenerles el montoncito de colbón y que lo vayamos utilizando. Esparcir el colbón, sobre todo en los bordes, para que al momento de trabajar sobre nuestra silueta no se nos vaya a levantar. Una de las cosas que me parecen más interesantes del trabajo del collage con los niños es que las imágenes que comienzan a surgir, casi que es como leer la creatividad, la imaginación de sus cabecitas, ¿no? Porque el collage permite eso. Comienza a hacer dialogar las imágenes, las formas, de acuerdo a todas esas cosas que tenemos en nuestro inconsciente. Nos aseguramos que queden bien pegaditas. Es importante asegurarse sobre todo en los bordes. Incluso aquí podemos comenzar a utilizar nuestro banner suavecito para asegurar que queden bien pegaditos. Listo. Teniendo ya nuestra base, podemos comenzar a hacer la composición. Vamos a elegir los colores. Vamos a utilizar un verde
Como el objetivo es utilizar materiales que tengamos en casa, materiales reciclados, entonces hay varias cosas que en casa podemos utilizar como paleta para hacer nuestras mezclas de pintura. En este caso pues es una bandejita de cupcakes que puede tener varios usos, no solo para esto. Y es importante que para este trabajo que vamos a realizar, la paleta que utilicemos nos permita amplitud, porque vamos a trabajar con esponjas. Ya se van a dar cuenta por qué es importante que el trabajo no sea con pinceles, sino con esponjas, para una mayor cobertura de la pintura. Entonces es también mejor. Podemos utilizar también, por ejemplo, platos planos, platicos planos, para que los platicos desechables planos, para que los niños puedan manejar mejor la pintura. Hay colores que es mejor comprarlos. A los niños les gusta hoy en día muchísimo este tono, que es el tono magenta. Este tono es mejor comprarlo ya mezclado, porque con las pinturas que se consiguen normalmente en el mercado es difícil hacer el color así, exacto, siempre se nos oscurece un poquito. Entonces vamos a tratar de tener colores básicos para utilizar y dejamos una parte para las mezclas que se nos vayan ocurriendo. Para iniciar, como la técnica que les expliqué que vamos a utilizar, vamos a hacer una especie de entintado, pero este entintado lo vamos a realizar con los vinilos. Entonces vamos a poner el color que escojamos. Esta es la carátula de una carpeta vieja. Sabemos que a nuestros hijos todos los años se les pide carpeta plástica para diferentes asignaturas. Se pueden repetir, sin embargo, en casa debemos tener carpetas que ya definitivamente no se les pueden dar más uso. Esas carpetas no las boten, nos pueden ser muy útiles, por ejemplo, para este tipo de trabajos nos puede servir. Entonces esta es media carpeta que recorté, media carpeta plástica, donde vamos a hacer el primer entintado. Para este primer entintado voy a armar un tono naranja, porque es un tono que nos va a servir de fondo, un naranja suave, y le vamos a poner un poco de blanco. Me gusta trabajar mucho la mezcla, trabajar con los niños los colores primarios mezclados con el blanco. Hicimos un naranja suave para combinar un poco con los azules, y este naranja suave nos va a servir para el fondo. Esparcimos bien la pintura y luego vamos a poner nuestra primera textura. Aquí yo escogí esta textura de esta tela. Se van a dar cuenta que entre más tenue quede la textura sobre nuestro papel va a ser mucho mejor. Entonces por eso buscamos en la tela la parte donde más podamos sentir la textura. Y utilizamos el banner. Aquí sí podemos hacer buena presión. Podemos utilizar una hojita para que la presión sea mayor y podamos trabajar. Luego con cuidadito podemos ver cómo queda en la tela. Se van a dar cuenta que no va a quedar muy oscura, sino que más bien vamos a comenzar a crear una atmósfera sobre nuestro collage, y sobre esa atmósfera entonces vamos a iniciar la creación. Este banner es muy útil porque se puede hacer presión con suavidad. Entonces aquí quedó nuestra primera textura. Por eso es importante que en la tela tenga una textura, un relieve, y eso lo vamos a comenzar. Sobre esa textura ya comenzamos a ver cierta composición y sobre eso comenzamos a trabajar. Podemos volver a utilizar, pasar nuevamente la tela. No debemos utilizar mucha pintura en este primer fondo que le vamos a poner a nuestro collage, porque si utilizamos mucha pintura, luego el resto de los estampados que realicemos, entonces se van a perder. Por eso es importante que este primer estampado sea lo más tenue posible, casi que como una neblina. Partiendo ya de nuestra primera textura,
que nos dio como resultado una atmósfera muy floral que combina con los colores. Vamos a continuar entonces haciendo las mezclas. Para eso también es necesario el trapito que les dije. Es necesario que tras cada uso de esta lámina, para llenar de color nuestras figuras, la limpiemos, ¿no? Para que los colores no se mezclan. Por eso es importante tener el trapito, la toallita y un poquito de agua alrededor, para poder limpiarlo y volver a utilizar, volver a entintar ya con otros tonos. Para el siguiente paso vamos a comenzar a armar nuestra composición con las diferentes formas de las hojitas y de los materiales que hemos recolectado. Ya no vamos a necesitar una superficie grande para llenar de pintura, que fue por eso habíamos llenado todo este espacio. Entonces podemos hacer una mini paleta aquí de varios tintes, de varios tonos. El verde, en este caso, por la composición que yo voy a realizar, entonces va a ser el que más vamos a utilizar, pero también vamos a utilizar otros tonos. Incluso si se llegan a mezclar, a juntar un color con otro, eso también lo vamos a poder ir utilizando dentro de nuestra composición. Entonces vamos a dar con una de las hojitas o de las formas que hayamos encontrado, que tenga como un tamaño más elongado para darle como un marco a nuestra composición. Vamos a iniciar con eso. Yo recogí este helecho. Por ejemplo, los helechos, ustedes pueden buscar en las hojas la parte de las hojas que también tenga más textura. Siempre hay la parte de atrás de las hojas, es la parte donde encontramos las nervaduras, y en este caso hay unas texturas muy ricas en los helechos que se van a ver muy lindas en nuestra composición. Y los helechos son plantas que están donde hay humedad, en los parques las podemos encontrar. Por ejemplo, esta tengo mucha curiosidad de saber cómo me va a quedar. Como es más pequeñita, a mi fondo verde le voy a dar unos tonos de rojo. Vamos a experimentar también, por ejemplo, con este tono magenta, porque el fondo que pusimos es amarillo, entonces queda muy bonito este tono magenta. Y lo vamos a experimentar con esta hojita, a ver cómo nos queda. Experimentemos también con este trébol pequeñito, y así a nuestra composición podemos hacer un fondo grande en verde y unas hojitas pequeñas donde podamos manejar el tono rojo. Vamos a probar entonces. Estas son hojas recicladas. Vamos a hacer una presión un poco fuerte. Tratemos de no mover mucho nuestro banner, porque cuando se mueve mucho la hojita se puede correr y entonces eso impide que ciertas texturas se vean. Pero aquí sí es importante hacerle cierta presión para que todas las diferentes texturas y las partes cóncavas de nuestras hojitas puedan rellenarse de pintura. Yo creo que aquí podemos revisar si nos quedó. Bueno, vamos a ver cómo nos queda nuestra primera experimentación. Bueno, aquí se nos estaba secando un poquito la pintura por la brisa. Espero que no tengamos problemas al quitar nuestras hojitas. Con cuidado también. Y las vamos ubicando en nuestra composición. Aquí la presión debe ser más suave para que no se nos vaya a correr la pintura y entonces se nos dañan unas formas sutiles y pequeñitas que tienen nuestras hojas. Y una presión única, sin hacer círculos. Es importante que la parte donde vayamos a poner nuestro banner esté siempre limpia, para que no se nos manche tanto. Bueno, aquí nos hizo falta un poco más de pintura. Entonces, aquí comenzamos a ver ya cómo se comienza a generar una forma
Nos hizo falta un poco más de pintura porque pues en este momento estamos a campo abierto, entonces hay mucha brisa y la pintura se alcanzó a secar. Si no nos cogió bien la pintura es porque nos hizo falta más pintura aquí y hacerlo un poco más rápido. Vamos a hacer nuestra composición pieza por pieza y lo vamos a hacer entonces más rápido antes de que se nos seque. Siempre con este tipo de experimentación hay mucho de ensayo y error, porque hay hojitas de las que esperamos ciertas formas y de pronto no nos queda, entonces tratemos de ubicarla. Listo. Y vamos a concentrarnos solo en esta hojita. Bueno, aquí ya se nos hizo un poco más de textura. Miren qué lindo quedan las texturas que tenemos del helecho. Entonces sobre esa primera forma vamos a comenzar a trabajar las otras texturas. Bueno, cosas que deben tener muy en cuenta es definitivamente el viento. Si están en un lugar cerrado, pues es una ventaja, pero en un lugar abierto el viento puede secar muy rápido la pintura, entonces es mejor trabajar cosita por cosita, forma por forma. Bueno, una recomendación también que podemos hacer es que podemos utilizar más que incluso los pinceles, los cepillitos viejos para nuestras entintadas. También se les puede dar uso con eso en caso de no haber pinceles, por ejemplo, o incluso son más recomendados que los pinceles por la cuestión de las texturas. Aquí ya vamos viendo cómo se va enmarcando nuestro collage, entonces podemos continuar con la composición. De pronto equilibrando un poco con algunas figuras hacia este lado, podemos también comenzar a probar con otros tonos. Estos tonos, así como para combinar, se pueden utilizar con unas figuritas más pequeñas. Vamos a hacer la prueba con esta a ver cómo nos queda. Eso es lo importante, experimentar. Y aprovechemos la pinturita para poner de pronto otra forma de hojita que podamos también utilizar. Entonces recuerden que con la tela vamos a buscar la parte donde podamos sentir la textura. Bueno, miren, esto va a quedar precioso. Vamos a utilizarlo para darle un poco de equilibrio aquí de color a nuestra composición. Ahora para terminar vamos a trabajar el amarillo para ya contrarrestar de pronto un poco con el fondo que teníamos, que era un tono naranja, un amarillo, pero no un amarillo tan brillante.
quitamos la cinta con cuidadito y podemos ver cómo hacer esto nos produce automáticamente un marco para nuestro trabajo. Si podemos ver las hojitas que se utilizaron con el color, quedaron muy lindas. Entonces, como los niños son muy creativos, podemos aprovechar con ellos estas hojitas, que es material orgánico. Aquí tenemos las formas orgánicas, dándole un contexto, dándole como una narrativa a nuestro collage, a las figuras que pusimos en principios y de las cuales partió todo. Entonces, nuestras hojitas, las que nos ayudaron, son hojitas artistas, hojitas y ramitas artistas. Podemos utilizarlas para que hagan parte también del collage. Recuerden que este es un trabajo que hacemos con niños, entonces para que ellos aprendan que con las formas y con las texturas que hay a nuestro alrededor, se puede también hacer arte. Entonces podemos aprovechar estas hojitas que se pintaron para terminar de darle un marco a nuestro trabajo y podemos pegarlas con colbón. Porque es que realmente quedan tan bonitas las hojitas que podemos aprovecharlas con los niños y seguramente ellos van a estar de acuerdo en que se puede utilizar este material orgánico para darle un poco más de relieve a nuestro collage. Y así se convierte en un collage entre materiales reciclados, pinturas y materiales orgánicos. Posiblemente los niños hayan escogido planticas con florecitas, entonces también es lindo, digamos, si proyectamos hacer un trabajo de estos con los niños, con tiempo, que los niños pongan las hojitas o las florecitas de colores en libros viejos, y eso hace que a la hora de ponerlos aquí se puedan manejar y puedan durar más tiempo y se puedan manejar mejor, porque como estas están recién cortaditos, entonces en unos días se van a poner un poco más secos y van a cambiar de forma. Pero estas que están pintadas sí van a conservar su forma. Las que quedaron bien pintaditas conservan su forma y eso es lo que podemos aprovechar para terminar de completar nuestro collage. Se puede aprovechar también este trabajo para enseñarles a los niños acerca de la naturaleza, de los seres vivos, de la botánica, de las formas, hasta para hablar con ellos sobre geometría. Bueno, este es el resultado de nuestro taller de collage y monotipia. Recuerden que el propósito de este taller es que ustedes puedan compartirlo y realizarlo con los niños. Realmente, ¿qué es el propósito del collage? El collage es una exploración de materiales, de colores, de texturas, y en este momento que los espacios son tan reducidos para los niños, es muy importante que ellos en esos pequeños rincones, en el jardín de la casa, en los materiales viejos que de pronto hay en casa, ellos puedan encontrar un universo para explorar y para expandir su creatividad y para conocer nuevas técnicas. Y el collage es una gran oportunidad para todo eso, para que lo trabajen en familia. Al final, como pueden ver, las hojitas que utilizamos para pintar, al quedar ya pintadas y trabajadas, se pueden también utilizar para terminar la composición. Entonces los invitamos a que continúen siendo parte de los talleres que brinda el Museo de Arte Moderno, a seguir aprovechando este espacio, y qué rico también que lo podamos hacer en familia, estos talleres que son enfocados hacia el trabajo con los niños. Gracias.